Así que agradezco la oportunidad de poder compartir este tiempo de comunión con ustedes, que es muy precioso y espero poder contribuir y cooperar con la vida de ustedes. Bueno, yo tengo acá algunos versículos para meditar en esta noche. Un poco sobre dones, sobre nuestro llamado, sobre nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. No quisiera poner un tema, así que dejo la sugestión que vos pongas el tema que te parezca, mientras vamos a desarrollar el contenido que está organizado en 4 puntos. Entonces, te dejo ahí para que pongas, cada uno de ustedes ponga el tema que te parezca, porque voy a tratar de abarcar un poco sobre dones, sobre nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, nuestro llamamiento, nuestro propósito específico, nuestra función específica en el cuerpo, cómo ubicarnos en el cuerpo de Cristo, ¿viste? Entonces, es un poco más o menos en el entorno de eso voy a compartir con ustedes, pero no quiero poner un tema para no limitar tu mente a algo. Entonces te dejo para que vos pongas el tema que te parezca y dejo la sugestión que tomes nota de lo que vamos a compartir, los versículos, porque cuando vos escuchas, entendés, pero cuando tomas nota, aprendes. O sea, cuando uno escucha, entiende, pero cuando toma nota, aprende. Es más que entender, es aprender. ¿Me explico? Bueno. Para introducir este tema, quisiera reafirmar algo que quizás todos nosotros ya lo sabemos, que es lo siguiente. Cada uno de nosotros somos miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia no es un edificio material. La iglesia son personas que pasaron por el nuevo nacimiento. Son personas que nacieron de nuevo. Y para nacer de nuevo está escrito en Hechos 2:38. Arrepentimiento, bautismo y recibir el Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos, somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo, nacemos de nuevo y nos convertimos en iglesia. Entonces nosotros decimos equivocadamente, yo voy para la iglesia. Esto no es iglesia, es un local físico de ladrillo y cimiento. Nosotros somos iglesia. Porque iglesia es un cuerpo que tiene una cabeza. Y esta cabeza es Cristo. Y este cuerpo somos cada uno de nosotros, miembros en particular de este cuerpo. Entonces, cuando nosotros nacimos de nuevo, fuimos conectados en este cuerpo por el bautismo. La Biblia dice en 1 Corintios 12, versículo 13, que el bautismo nos conectó en el cuerpo, porque fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en mi cara yo tengo 2 ojos que son miembros de mi cuerpo. Y mis ojos han ocupado un lugar, un espacio en mi cara. ¿Para qué? Para mirar, para ver. ¿Me explico? Bueno, vos también sos un miembro del cuerpo de Cristo.
y vos estás ocupando un espacio en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para algo. No es para estar sentado a cada domingo en la silla escuchando la prédica. Vos tenés una función específica. ¿Cuál es? ¿Para qué estás ocupando este lugar en el cuerpo de Cristo? Estás ocupando un espacio ahí en el cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para algo. Si vos no lo sabés, tenés que descubrir. Porque vos no sos resultado de un accidente de tu papá y tu mamá. Dios te dibujó. En Salmo 139 dice sobre eso. Dios te planificó antes de estar en la panza de tu mamá embarazada. Ahora, Dios te planificó, te dibujó con una función específica en el cuerpo de Cristo. Todos nosotros como discípulos de Jesús tenemos un ministerio en común, que es ser testigos y hacer discípulos y estar vinculados los unos con los otros, pero este no es el tema, no voy a entrar ahí, porque es ahí una hora más. Y también como discípulos de Jesús, todos nosotros tenemos una función específica. Entonces, lo que pasa es que tenemos que descubrir. Muchos discípulos viven una vida muy floja, muy apagada, muy desanimada, muy débil en el cuerpo, porque todavía no descubrió su lugar en el cuerpo, no se ubicó en el cuerpo, no descubrió su don específico, su función específica. Porque cuando vos descubrís tu función específica, vas a encontrar una alegría pujante, vas a encontrar un fuego que te levantará de la cama todos los días. Todavía será difícil levantar, todavía la pereza va a estar, pero ahora hace sentido levantar porque tengo un propósito, una función específica. ¿Me explico? Bueno, entonces, esta es la introducción. Vos tenés que descubrir tu don. Si vos vivís una vida cristiana desanimada, floja, débil, que no tiene sentido, no tiene sabor, yo estoy seguro que estás viviendo así porque todavía no encontraste tu don. Vos tenés un don específico que la iglesia necesita y el mundo también. Y que el don de nuestros mayores no es suficiente. Los nuestros también son necesarios. Porque nosotros somos la generación que va a llevar la presencia adelante de Dios. Nuestros mayores no van a estar siempre. Lo que pasa es que muchos esperan sentados llegar un profeta de otro país y decir, llegó tu día, ahora tu vida va a cambiar y Dios te va a usar a partir de hoy. No es así. Vos tenés que ubicarte en el cuerpo. Vos tenés que descubrir tu don. Y no podés echar toda la responsabilidad en tus mayores para que ellos hagan mientras nosotros estamos sentados mirando el culto. No, no, no. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y las excusas
necesitan caer por tierra, como Jeremías. Jeremías, vos sos profeta de las naciones, pero no paso de un niño. ¿Viste las excusas? Tiene que caer. Yo empecé a ser discípulos, tenía 18 años de edad. Hice 3 discípulos. ¿Por qué soy especial? No. Porque yo superé y vencí las excusas. Así que una vida con propósito es una vida llena de significado. Si vos sentís que tu vida no tiene significado, es porque no encontraste tu propósito. Porque una vida con propósito es una vida llena de significado. Alguien que encuentra su lugar en el cuerpo, que se ubica en el cuerpo, encuentra su don específico, su función específica, encuentra su propósito. Y junto con eso encuentra una alegría, una llenura del Espíritu Santo, una fuerza, una energía, un sabor para vivir. ¿Me explico? Bueno. Ahora, el primer punto es una pregunta que nos va a ayudar a saber para qué sirven los dones y consecuentemente va a ayudarnos a ubicarnos en los dones. El primer punto es una pregunta. Después de esta introducción, quiero desarrollar 4 puntos con ustedes. Si me extiendo mucho, podemos cortar y continuamos, seguimos otro día, no hay problema. Pero voy a tratar de ser rápido acá. Primer punto es una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Para qué sirven los dones? Primera Pedro 4:10 dice que los dones sirven para servir los unos a los otros. Entonces, ¿para qué sirven los dones? Para servir. Para servir. Una vida con propósito es una vida llena de significado. ¿Por qué? Porque es una vida de servicio al prójimo. Una vida llena de significado es una vida de servicio al prójimo. El año pasado yo hice un viaje misionero a Estados Unidos. Y allá la cantidad de gente, de americanos en depresión es asustadora, es impactante, es demasiado. ¿Por qué? Ellos tienen todo, pero no tienen nada. Ellos tienen plata, ellos tienen acceso a las mejores tecnologías, parques y un montón de cosas para disfrutar, pero no tienen propósito. No tiene significado en la vida. ¿Por qué? Porque no vive una vida para servir al prójimo. Una vida con propósito es una vida llena de significado. ¿Por qué? Porque es una vida de servicio al prójimo. Y 1 Pedro 4:10 dice que los dones sirven para servir al prójimo. Dice que cada uno de nosotros tenemos que servir al prójimo. Muchas enfermedades interiores de nuestras vidas son sanadas mientras estamos sirviendo al prójimo. Eso se sucede en la práctica, no es algo teórico. Así que vos tenés que urgentemente servir al prójimo con tus dones, porque los dones sirven para servir al prójimo. Mira, hermanos, solo hay un significado, solo hay un motivo para Dios nos dar sabiduría.
es para ser sabiduría para los que no tienen. Solo hay un motivo para Dios nos dar sabiduría. ¿Cuál es? Es ser voz de sabiduría para los que necesitan. Solo hay un motivo para Dios darte dones: servir al prójimo. Solo hay un motivo para Dios darte recursos financieros para ayudar a los que necesitan. Solo hay un motivo para Dios darte dones y sabiduría para servir al prójimo, para ser voz de sabiduría a los que no tienen sabiduría. Nuestra vida solo tiene sentido si es para dar sabor a la vida de los demás. Encontramos significado en nuestra vida a partir del momento que empezamos a servir al prójimo. La vida de Jesús fue una vida de servicio. Todos nosotros creo que conocemos muy bien San Juan capítulo 13. A partir del versículo 13, donde Jesús lava los pies de los discípulos y dice para que nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué es eso? Servicio. Una vida con propósito es una vida llena de significado. ¿Por qué? Porque es una vida de servicio al prójimo. Nosotros tenemos que servir al prójimo. Ahora mira, hermanos, nuestro propósito específico tiene que incluir la salvación de los demás. Mi propósito de vida no puede salvar a mí mismo y solo nada más. Mi propósito de vida tiene que salvar a los demás. Yo no puedo ser salvo solo. Yo no puedo guardar solo para mí la salvación. Yo tengo que compartir este pan con la gente. Porque si no, no es un propósito de vida que tengo, es egoísmo. Yo no puedo buscar solo mis intereses, solo lo mío, lo mío, lo mío. Mi propósito de vida tiene que incluir, abarcar la salvación de los demás. Por ejemplo, David venció Goliat, pero todo el pueblo de Israel ganó con eso. Cuando David venció el gigante Goliat, todo el pueblo de Israel fue beneficiado con esta victoria. Así que vos no podés ser beneficiado solo vos con tus victorias y tus conquistas. La gente tiene que ser tocada con tus victorias. El pueblo tiene que ser beneficiado con tus victorias. No podés ganar solo. Porque si no, no es un propósito de vida que tenés, es egoísmo. Vos tenés que compartir este pan. Vos tenés que compartir la salvación. Tenés que compartir tu propósito, tus beneficios, tus victorias, tus conquistas. No podés ganar solo. ¿Me explico? Bueno, solo hay un don en la Biblia que es para consumo propio, el don de lenguas. Los demás, todos son para edificar al prójimo. Ahora, dentro de este punto número 1 todavía, nosotros no necesitamos un micrófono para ejercer nuestros dones. El que tiene un don, lo ejerce en donde está. Por ejemplo, ¿viste el José del Egipto? ¿Se dice José del Egipto? ¿Ah?
Se dice José del Egipto. José Sí, José del Egipto. ¿Viste de Egipto. José de Egipto? ¿Viste este José de Egipto? Él tenía un don. ¿Cuál era su don? Liderazgo. Pero ¿te acordás cuando él fue echado en la cárcel? ¿Qué hizo en la cárcel? Empezó a liderar la gente que estaba ahí. ¿Por qué? Porque él que tiene don no necesita un micrófono y una plataforma y un púlpito para ejercer su don. Lo ejerce en donde está. ¿Viste? Entonces, vos tenés que descubrir tu don. Y este don tiene que beneficiar a los demás. ¿En dónde estás? No hace falta un micrófono. Amén. Bueno, segundo punto, es otra pregunta. ¿Hasta dónde Dios nos puede llevar con nuestros dones? ¿Hasta dónde Dios nos puede llevar con nuestros dones? Por ejemplo, David tenía un don, tocar arpa. Y él se desarrolló en este don. Y era maestro en este don. Tocaba muy bien. Entonces, y él vivía en una casa en donde era olvidado por su propio padre. Hasta su padre olvidaba que existía David. Y entonces el rey de Israel, que vivía en un palacio, lo mejor lugar de Israel, estaba endemoniado y angustiado. Y él mandó preguntar en toda la nación de Israel, ¿quién sabe tocar arpa? Y empezaron a buscar. A ver. David, él sabe tocar arpa. Bueno, tráemelo para vivir acá en el palacio, porque voy a contratarlo y pagarlo para tocar arpa para mí. ¿Qué aprendimos con eso? Aprendimos que solo entra en palacio el que desarrolla habilidades específicas. ¿Me explico? ¿Hasta dónde Dios nos puede llevar con nuestros dones? No hay límite para el que desarrolló un don específico. Solo entra en palacio el que desarrolla un don específico, una habilidad específica. ¿Cuál es la tuya? ¿Ya descubriste? ¿Por qué muchos discípulos tienen la sensación o se sienten caminando en círculo, en rueda, que no sale del lugar? Porque nunca desarrolló una habilidad específica. ¿Viste este animal? Pato, ¿se dice pato? Pato. ¿Viste el pato? ¿El pato sabe volar? Sí, sabe volar. Sabe volar. Él puede mover sus alas y volar un poco. Pero ¿sabe volar como una águila? No. ¿El pato sabe cantar? Sí, sabe cantar. Hace un ruido ahí. Pero ¿puede cantar como estos pajaritos cantantes? No. ¿El pato sabe nadar? Sí, sabe nadar un poco. ¿Pero sabe nadar como un pez? No. ¿Cuál es el problema del pato?
no tiene maestría en nada. En nada. Él sabe un poquito de todo, pero no tiene maestría en nada. Muchos discípulos son patos. Porque no tiene maestría. No desarrolla una habilidad específica. Mira, mis ojos son miembros de mi cuerpo. Y mis ojos tienen una función específica y son maestros en eso. Pero no saben hablar, no saben escuchar, no saben oler, no sé, sentir olor. ¿Viste? Pero ellos saben mirar muy bien, son maestros en mirar. Vos también tenés que tener maestría en algo. ¿Cuál es tu maestría? ¿Cuál es tu habilidad específica? Este es tu propósito de vida. Naciste para eso. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu función en el cuerpo? Mirar, sentir olor, hablar, escuchar, tocar, caminar. ¿Cuál es? Tenés que descubrir. Solo entra en palacio el que desarrolla habilidades específicas. Ahora, mira, el don te puede llevar hasta donde el carácter nunca te llevaría. Pero el carácter hace que permanezcas en este lugar que alcanzaste con tu don. ¿Me explico? ¿Sí? ¿O no? Sí. El don te lleva hasta donde tu carácter no tiene capacidad de llevarte. Pero tu carácter te haces permanecer en este lugar que alcanzaste con tu don. Así que tenés que tener los dos, don y carácter. Los dos. Marcio, ¿por qué yo necesito saber cuál es mi don? Marcio, Ubicarme en el cuerpo. ¿Ah? ¿puedes repetir lo último que dijiste, please? Eso del carácter, antes que se me vaya, dijiste el carácter te mantiene donde dejó tu don, ¿no sé? El don te lleva hasta donde el carácter no te llevaría o no tiene capacidad para llevarte. Pero el carácter te hace permanecer en este lugar que alcanzaste con tu don. Ahora sí, Bruno. Bueno. Sí, Marcos. Ah, Marcos, perdón. Perdón. Bueno. Ahora mira, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué necesito ubicarme en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué necesito saber cuál es mi don específico? Porque el que no sabe hacia dónde quiere ir, cualquier camino sirve. Ya está perdido antes de empezar. Y tu don te da un destino. ¿Por qué? Porque consagración es dar un destino para tu don.
Porque muchos discípulos, y yo veo eso mucho, aunque tengan la revelación del propósito eterno de Dios, el hecho de Cristo, nuevo nacimiento, señorío de Cristo, la naturaleza original de la iglesia y todo lo que nosotros hemos aprendido, aún así falta fuego, falta destino, no se ubica en el cuerpo, va a las reuniones de domingo, mira y vuelve para su casa. Es la iglesia de domingo, pero no es la iglesia de lunes. Porque falta un ajuste. Todos nosotros tenemos una función específica en el cuerpo. Y cuando encontrás esta función, vos vas a encontrar una alegría, una gana, una energía, una fuerza. Porque nadie mejor que vos para hacer esto, lo que estás destinado para hacer. Antes de nacer, antes de nacerte, Dios ya había definido una función específica para vos en el cuerpo de Cristo. Vos tenés que descubrirlo, porque cuando descubrís, encontrás una alegría, un significado distinto. Y vas a empezar a servir al prójimo con tu don. Y no hay alegría más grande que eso. Porque la gente de Estados Unidos tiene muchos dólares y todo con confort, toda la tecnología, las mejores casas, los mejores autos, pero no tienen significado en la vida porque no encuentran su don y no sirven al prójimo con su don. Vos tenés que definir eso. Tenés que tener claro cuál es tu don, cuál es tu llamamiento específico. Porque si vos no sabes, cualquier camino te sirve. Aunque ya recibiste la revelación del propósito eterno de Dios. Porque para fracasar basta no hacer nada. Tu desarrollo tiene que ser intencional. Nadie se desarrolla por la causalidad. Yo estaba en el culto y vino Jorge Mitian y me dijo, llegó tu día, a partir de hoy sos un profeta de las naciones. No. Vos estás en una posición pasiva esperando algo caer del cielo especial. No. Tu desarrollo tiene que ser intencional. Nadie se desarrolla por la causalidad. Dios tiene un lugar en el cuerpo de Cristo específico para vos. Vos tenés que descubrirlo. Es tu turno. Tenés que moverte, tenés que hacer algo, tenés que descubrir. Si no va a pasar años, años, años y años y años de tu vida y todavía no tiene sabor, no tiene sentido, no tiene significado y perdiste la capacidad de salar la tierra. ¿Y para qué sirve? Jesús dijo. El sal que perdió la capacidad de salar la tierra. No sirve para nada más, sino para ser pateado, pisado, humillado por los hombres. Mira, ser humillado por los hombres es juicio de Dios para un discípulo que perdió la capacidad de salar la tierra.
¿Me explico? ¿Sí? ¿Puedes repetir, por favor, Marcio, eso que dijiste? Eh, ser humillado por los hombres. Yo no me acuerdo cómo está en español, yo no sé cómo es la expresión en español que Jesús dijo, que nosotros somos la sal de la tierra. Si el sal no salar, ¿para qué sirve? Si no, ¿para qué? A ver si encuentro. Yo no me acuerdo cómo es la expresión en español. ¿Vos te acordás, Bruno? A ver, yo estoy buscando acá. Mateo 5:13. San Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, wow, qué palabra, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No sé lo que es hollada, pero creo que es algo como ser humillado por los hombres, ser Pisado, echado, hollado de pisado. pisado, pisado. ¿Viste? Entonces, mira, ser hollado por los hombres es juicio de Dios para el discípulo que perdió la capacidad de salar la tierra. Ser hollado por los hombres es juicio de Dios para un discípulo que perdió la capacidad de salar la tierra. Entonces, vos tenés que tener definido con clareza cuál es tu don. Tercer punto, vos tenés que dominar tu don. Dominar el manejo de tu don. ¿Qué quiero decir con eso? Prepararte. Por ejemplo, tu don es enseñanza, entonces vos tenés que prepararte para eso. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, tomando notas, leyendo los libros de Jorge Mitian, estudiando, examinando las escrituras, prepararte. Mi don específico es de alabanza y adoración. Bueno, entonces vos tenés que aprender a tocar guitarra y dominar las notas de la guitarra, la batería, el bajo, el piano, la voz, cantar, tenés que dominar. Vos tenés que dominar esta habilidad, el manejo del don. Por ejemplo, Salmo 144, versículo 1, David clamaba a Dios diciendo, prepara mis manos para la guerra. ¿Qué David estaba pidiendo a Dios? Dios, quiero ser entrenado. Por favor, quiero ser entrenado. Prepara mis manos. ¿Por qué mis manos? Porque era con las manos que tocaba la arpa. Y él ganaba la guerra espiritual con la arpa. Entonces, nosotros también tenemos que prepararnos. ¿Viste? Yo estoy con un contacto evangelizando a alguien y predicando porque yo quiero hacer de este contacto un discípulo. Bueno, vos tenés que saber
¿Cuáles son los versículos que dicen cuál es el propósito eterno de Dios y la caída del hombre en pecado? Las 8 verdades sobre el hecho de Cristo, puerta, camino y meta, Hechos 2:38, que es arrepentimiento, bautismo, recibir el Espíritu Santo, para explicar a este inconverso que estás evangelizando. Vos tenés que prepararte para eso. Pero imagínate si yo te estoy evangelizando y vos sos un inconverso y yo te estoy evangelizando. Entonces, digo así, hola Bruno, vos sabías que Dios tiene un propósito para tu vida. Y el propósito que Dios tiene para tu vida es, es Génesis 85. No, Génesis no tiene capítulo 85. Espera un minuto. Me olvidé el versículo, pero Dios tiene un propósito. ¿A quién voy a lograr evangelizar con esta falta de preparo? No estoy transmitiendo seguridad para el que me está escuchando. Tengo que estar preparado con los versículos, con la guitarra, con lo que sea tu don específico. No estoy hablando de hacer discípulos hoy, ¿eh? Esto es un ministerio para todos nosotros, ser testigos y hacer discípulos, estar vinculados, pero no ese es el tema. Sobre el don específico, vos tenés que dominarlo, dominar tu don, tenés que prepararte. Por ejemplo, hermanos, mira, yo cuando recién me había convertido, una hermana fue usada por Dios para decirme que Dios me quería usar en el ministerio de la palabra y en el ministerio de alabanza. Pero yo recién me había convertido de las drogas. Yo no sabía ni la diferencia de Viejo y Nuevo Testamento. Y ella me dijo, Marcio, Dios te va a usar para ministrar la palabra y ministrar alabanza. Y yo dije, qué bueno, ¿qué es alabanza? Yo no sabía nada. Pero yo creí en eso. Y empecé a buscar, prepararme, pedir a Dios, Dios, prepara mis manos. Quiero ser entrenado. Entonces yo empecé a aprender guitarra. Ahí, después de mucho esfuerzo, aprendí una canción. Y entonces estábamos en nuestra reunión general de la iglesia de Agudos. ¿Sabes cuántos discípulos tenía en la reunión general, en el culto de domingo? 9. 9 discípulos tenía. Era nuestra reunión de domingo. Tenía 9 discípulos. Entonces la hermana que dirigía la alabanza no fue y tenía 8. y dijeron, Marcio aprendió una canción. Y me dieron una guitarra para dirigir alabanza. Entonces yo pensé así, ahora yo voy a usar mi don y traer el cielo acá en la tierra y todos van a ser llenos del Espíritu Santo y iba a ser una bomba. Yo pensé. Y cuando agarré la guitarra y empecé a tocar, me puse nervioso, con miedo, ansioso, me olvidé la letra, equivoqué todas las notas, empecé a transpirar sobre la guitarra. Fue un desastre, nadie le gustó. Y fui a mi casa llorando. Dios, nunca más voy a dirigir alabanza. Yo no sirvo para nada. Llorando. Frustrado. Pero algo me decía dentro mío, no desistas. Y no desistí.
fui a buscar tomar aula, tomar clases, aprender a tocar, a cantar. Entonces pensé, bueno, voy a aprender una canción con una letra más chiquitita, en donde no tengo que memorizar la letra muy grande. Entonces, una otra oportunidad me dijeron para dirigir alabanza. Y yo toqué una canción que todos conocían, la letra era chiquitita, me concentré en las notas de la guitarra, todos cantamos juntos, fue una bendición y yo salí de esta reunión aleluyado. Porque fue una bendición. Todos cantamos y la presencia de Dios se llenó del lugar. Y yo me puse aleluyado. No sé si ya te pusiste alguna vez aleluyado. Pero cuando vos encontrás tu don y cuando vos utilizas tu don para servir al prójimo, vos te quedás aleluyado. ¿Viste? Así que vos tenés que encontrar tu don y dominar esta habilidad. Entonces, yo me quedé muy frustrado, me puse muy frustrado porque cuando fui a utilizar mi don por la primera vez, no salió como yo esperaba. Pero no desistí, seguí desarrollándome, hasta que un día recibí una invitación para ir al Chile. Y yo me junto con algunos pastores de mi ciudad para orar por la unidad de la iglesia y yo en este momento no estaba empleado y no quería tocar en mis ahorros y los pastores hicieron una ofrenda para pagar mi pasaje y pagó mi pasaje para Chile. Y cuando me fui al Chile, fui a un congreso de pastores en Rancagua. Y Mauricio Valdivia me dijo, Marcio, ¿vos dirigís alabanza hoy a la noche? Y yo le dije, sí. Entonces, allá fui yo dirigir alabanza en otro país, cantando en español, para una multitud de gente, no sé, tenía más de 500 hermanos. Y allá estaba yo, al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Y cuando terminó la reunión, yo me puse aleluyado. Porque utilicé mi don otra vez. Pero imagínate si hace muchos años atrás, cuando traté de dirigir alabanza por la primera vez y fue un desastre, imagínate si en este momento hubiera desistido. Yo no tenía experimentado lo que Dios tenía para mí en Chile, en Rancagua, en 2014. Pero hubo un camino largo de aquí para acá. Un camino de esfuerzo, dedicación, consagración, perseverancia. Cuando descubrís tu don y vos vas a utilizarlo, la cosa no va a salir como esperas. Y entonces vas a enfrentar un sentimiento llamado frustración. ¿Y qué vas a hacer con eso? Vos vas a tragar este amargo. Y este amargo va a engendrar en vos algo llamado mutación y llevarte para el próximo nivel de madurez. Tu carácter
amadurece en los relacionamientos, pero tu don amadurece con el uso. ¿Me explico? Tu carácter se madura en los relacionamientos, pero tu don madura por el uso, por la utilización, por su utilización. ¿Me explico? Tu carácter madura en los relacionamientos, pero tu don madura con su utilización. Tienes que utilizarlo. Nosotros, los presbíteros, tenemos que dar espacio para los nuevos. Generalmente nosotros, los presbíteros, queremos concentrar todo en nosotros y nos soltamos del juguete. Tenemos que pasar el bastón y dejar los jóvenes jugar un poco la pelota también. Aunque se equivoquen, no importa. Es un entrenamiento. Tienen que equivocarse. No tengas miedo de equivocarse. No tengas miedo de equivocarse. Si vos tenés miedo de equivocarse, no podés estar en el ministerio. Este perfeccionismo tiene que ser echado fuera de nuestra mente. Tenemos que hacer como damos cuenta de hacer. Y después vamos a perfeccionando. Despacio, paso a paso, poco a poco. Pero la primera vez no será como esperas. Y esta frustración vas a tener que enfrentarla. ¿Y qué vas a hacer? Vas a tragar este amargo. Y este amargo te va a cambiar y transformar. ¿Me explico? Bueno, Bruno, son 22:15. Tengo un punto más. ¿Qué hacemos? No sé si los hermanos ya están cansados, si termino este punto número 4 o paramos por acá. Sí, dale, hasta las 8:30. Bueno, Sí, 15 minutos más termino. 15 minutos más y ahí hacemos unas preguntas para que nos puedas responder. Dale. Punto número 4 es otra pregunta. ¿Cómo descubrir mis dones? Creo que esta pregunta se quedó flotando en el aire ahora, ¿no? ¿Cómo hago para descubrir mis dones? Bruno, por favor, envíame después la grabación de esta live, por favor. ¿Sí? ¿Cómo descubrir mis dones? Primero, estudiando la lista de dones del Nuevo Testamento. Estudiando la lista de dones del Nuevo Testamento. Son 4, yo organizo en 4 listas. Las 4 son encargos, dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hago para descubrir mis dones? Primero, estudiando la lista de dones que está en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las listas de dones del Nuevo Testamento? Yo la organizo en 4. Encargos, dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo.
Marcio, ¿cuáles son los encargos? Presbíteros y diáconos. Presbíteros y diáconos. ¿Cuál es el texto? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 8. Segunda lista, dones del Padre. ¿Cuántos dones del Padre son? 7. ¿En dónde está? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 6 hasta 8. Ahí tienes 7 dones. ¿Por qué dones del Padre, dones del Hijo, dones del Espíritu Santo? No voy a tener tiempo para explicarlo ahora, pero vamos a seguir. Entonces, encargos, presbíteros y diáconos. Texto, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 8. Segunda lista, Romanos capítulo 12, de 6 hasta 8. Son los dones del Padre. Son 7 dones. Tercera lista, dones del Hijo. ¿Cuál es el texto? Efesios capítulo 4, versículo 11. Hay 5 dones ahí del Hijo. Cuarta lista, dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones son? 9. ¿Cuál es el texto? 1 Corintios capítulo 12. A ver los versículos. Dones del Espíritu Santo son 9. Y está en 1 Corintios capítulo 12, de 8 hasta 10. Entonces, vos tenés que estudiar las listas de los dones, porque vas a identificarte con alguno de ellos. Segunda manera de descubrir tu don, preguntando para tu discipulador, o presbítero, pastor, no sé cómo llamas eso, para tu líder. Preguntando para tu líder. ¿Por qué? Porque Dios usa nuestros líderes, nuestros mayores, para descubrir nuestros dones. Mira, ¿quién descubrió el don de Josué? Su líder Moisés. Josué, vos vas a entrar en la tierra prometida. ¿Quién descubrió el llamamiento de David? Su líder Samuel. Lo ungió rey de Israel. ¿Quién descubrió el ministerio de los 12? Su líder, Jesucristo. Los constituyó apóstoles. ¿Quién descubrió el don de Timoteo? Su líder, Pablo. Timoteo, hagas un trabajo del evangelista. Entonces, Dios utiliza nuestros mayores, nuestros líderes, para ayudarnos a descubrir nuestros dones, nuestro llamamiento específico, nuestro ministerio. Es interesante porque Pablo, cuando se convirtió, tuvo un encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco y hizo 2 preguntas, ¿te acordás? ¿Cuáles son las 2 preguntas que hizo Pablo para Dios cuando encontró a Jesús? Primera pregunta fue, ¿quién sos vos, Señor? Y la segunda pregunta era, ¿qué tengo que hacer? La primera pregunta, Jesús le contestó, pero la segunda pregunta no contestó. Dijo así, pregunta a Ananías, él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque para conocer a Dios tenemos que preguntar a Él mismo, al propio Dios, para conocerle.
Pero para saber lo que tenemos que hacer, tenemos que preguntar a nuestros hermanos, nuestros mayores. Tercer punto y termino. Sobre cómo descubrir nuestros dones. Observando las cosas que Dios te muestra. Por ejemplo, ¿te acordás que Moisés vivía en Egipto? Pero Dios mostró algo para él y él se ponía muy indignado, muy molesto con eso. ¿Con qué? Con la esclavitud del pueblo hebreo. ¿Y cuál era el llamamiento de Moisés? Libertador del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios te muestra, es muy probable que Dios te quiere usar para solucionar este problema. ¿Viste cuando vos ves algo que te molesta mucho, que te deja indignado, que te deja enojado? Muy probablemente Dios te quiere usar a vos para solucionar este problema. Y tu llamamiento tiene intimidad con este problema que Dios te muestra. ¿Viste? Por ejemplo, en Habacuc veía algo que le molestaba mucho. Y él decía para Dios en Habacuc capítulo 1, Habacuc decía así para Dios: Dios, ¿por qué me mostrás la injusticia? ¿Por qué me mostrás los malos, la maldad? ¿Por qué me haces ver estas cosas? Dios estaba provocando a Habacuc, mostrando essas coisas e dejándolo indignado. E en el capítulo 2, Habacuc se pone a orar para Dios para ver qué respuesta que Dios iba a dar a su queja. Porque primero Dios muestra, después Dios habla. Primero Dios muestra, después Dios habla. Entonces, si Dios te está mostrando una injusticia, una maldad, algo que no está bien en la iglesia o en el mundo, muy probablemente Dios te quiere usar a vos para solucionar este problema. Y tu don, tu llamamiento, tiene intimidad con este problema que estás contemplando y estás indignado. Bien, Marcio. Perfecto. José Luis, apóyame. Ahí creo que me pareció ver una pregunta en el chat. A ver si lo puedes leer para que Marcio la pueda responder. A ver. ¿No ¿Por hay? qué muchos creen que los dones salvan? Sí. ¿Por qué muchos creen que los dones salvan? Nunca vi eso. Hay gente que cree que los Misericordia, qué dones pregunta. salvan. No, lo que salva es Jesucristo. Cuando nosotros nos arrepentimos, lo reconocemos como Señor de nuestras vidas, somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo. Así somos salvos. Pero los dones no salvan. Los dones edifican. O los dones puede hasta beneficiar un inconverso, aunque este inconverso no se bautice. Por ejemplo, Jesús usó los dones de sanar para sanar 10 leprosos, ¿te acordás? Los dones sirven para ayudar a la gente, para beneficiar a la gente. Y tenemos que usar, no hay problema de usar y beneficiar a la gente, aunque la gente ni siquiera vuelve a agradecer.
¿Alguien tiene una pregunta? Yo. Hola Marcio, ¿cómo estás? Una pregunta. Tú dijiste que con los dones eh, se sirve al prójimo. Normalmente siempre se nos ha enseñado que el don que uno tiene es para servir en la iglesia, ¿no? A nuestros hermanos. La pregunta es, cuando hablas de prójimo, ¿también te refieres a las personas que tampoco conocen a Dios? Sí, por supuesto. Cuando miramos a Jesús, que es nuestro ejemplo, podemos ver que Él utilizó dones para sanar a los enfermos, utilizó dones para multiplicar pan y alimentar la gente, la multitud. ¿Viste? Entonces, no hay problema utilizar nuestros dones para el que nos sirve, no sirve. Esto es una verdad. El que nos sirve, no sirve. ¿Viste? Y no hay problema utilizar nuestros dones para beneficiar al prójimo. No hay problema. Porque desde ahí Dios te puede abrir la puerta de una casa, una familia toda llena de gente que va a empezar a escuchar el evangelio porque utilizaste tu don para beneficiar a alguien que no merecía ser beneficiado, pero fue una misericordia. Entonces esta persona llega a su casa y le cuenta, aquel discípulo oró por mí y fui sanado, pero yo soy un inconverso, y le cuenta a sus papás. Y sus papás le dicen, llamalo acá para predicar para nosotros. ¿Me explico? Marcio, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre lo que es dones y talentos? A ver, no sé si sé explicar bien, no estoy seguro, pero voy a aventurarme. Puede ser que solo para para que por una cuestión didáctica podemos explicar así. Los talentos son naturales y los dones son espirituales. Pero con los dos podemos servir al prójimo. Lo que importa es servir. Entonces, por ejemplo, aprender a tocar una guitarra es un talento natural. Todos pueden aprender. Pero la lista de 1 Corintios capítulo 12, los 9 dones del Espíritu, son dones espirituales, sobrenaturales. No son naturales, son sobrenaturales. Que también tenemos que aprender, ser entrenados, desarrollar, porque ya tenemos el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, Él vive dentro de nosotros con sus 9 dones. ¿Me explico? Sí. Yo tengo una pregunta. Con respecto a los dones del Padre, muy poco se habla de los dones del Padre, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el de hacer misericordia. ¿Qué se refiere con ese don de hacer misericordia? Y cuando habla del don de servir, o sea, ¿se refiere a que, no sé, llega alguien a mi casa y yo lo atiendo con esmero, o estoy en la calle y ayudo a alguien a recoger algo, o bendigo a alguien? ¿A qué se refiere con servir y con el de misericordia? Sí. Por ejemplo, el servir. Todos nosotros somos llamados a servir, ¿no? Porque eso nos hace parecido a Jesús y esto es parte de un carácter santo, servir al prójimo. Pero hay gente, no sé si ya pudiste ver, hay gente que tiene una vena más fuerte de servicio que los demás. Hay gente que tiene más sensibilidad de notar los que necesitan ser
servidos. Todos sirven, pero siempre hay uno que se destaca más en un don. ¿Por qué? Porque es su don, es su vena más fuerte. Él siempre es el primero a darse cuenta que hay algunos parados que necesitan sillas para sentar, hay otros que necesitan agua, hay otros que necesitan algo, otros que necesitan algo y otros que necesitan no sé qué. Él se da cuenta más rápido que los demás de la gente que necesita ser servido. Y él tiene así una alegría en hacer eso, que él siente que nació para eso. Es su don. Todos servimos, pero él tiene una vena más fuerte de servicio que los demás. Ahora, sobre don de misericordia. Don de misericordia es el discípulo que siente mucha alegría de sentar con aquellos que nadie quiere acercarse. ¿Viste cuando, por ejemplo, cómo habla en español una persona que vive en la calle y no tiene casa para vivir? Un mendigo. Mendigo. Entonces, por ejemplo, se convierte en un mendigo. Está todo sucio y tiene un feo olor y va en nuestras reuniones de domingo. Y algunos discípulos, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Pero uno que tiene don de misericordia lo abraza y ya empieza a pensar, tengo ropas en mi casa, voy a regalarte. Y también voy a llevarte para mi casa para bañarte. Ah, tengo zapatilla también para regalarte. Él ya empieza a planificar más rápido que los demás. Una misericordia a esta persona, a este hombre que necesita. Y que los demás no tienen una vena tan fuerte hacia eso. Aunque pueden ejercerlo y desarrollar eso, pero no tiene una vena tan fuerte hacia eso. ¿Viste? Entonces, don de misericordia es el que tiene la misericordia de sentar con los mendigos en la calle, en la plaza, para predicarle al evangelio y estar con él ahí 2, 3, 4 horas y le pone comida y predica el evangelio y lo abraza y lo ama, lo da atención. Los demás no tienen esta facilidad de hacerlo, tanto cuanto este que tiene don de misericordia. ¿Me explico? Estoy tratando de ser más rápido en la respuesta, ¿viste? Te están poniendo en aprieto. Porque generalmente me extiendo mucho en las respuestas, entonces estoy haciendo mucho esfuerzo para ser más rápido y no tomar tanto tiempo. César tiene una pregunta, creo. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué pasó? Hola, Marcio. Aló. Uy, hola, ¿se escucha? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, tío? Hola, Marcio. ¿Qué tal? Bueno, quería hacer una pregunta, bueno, más que todo algo muy personal que últimamente, la última semana he estado pensando, bueno, meditándolo y no sé si sacó conclusiones correctas. Quería consultarte. Eh, por ejemplo, justo hablabas de ir a predicarle a un mendigo y todas esas cosas, ¿verdad? Estar horas predicándole. Y hace poco, me acuerdo que hace un tiempo leí que, por ejemplo, en la Biblia dice que hay personas que están destinadas, ¿no?, a perdición. Y como que cada uno, por lo que yo entendí, cada uno a veces su destino ya tiene como una línea marcada ya cuando, desde que nace de su concepción. A lo que voy es, por ejemplo, como que si hubiera personas ya que están,
que como que si nacieran ya predeterminadas, como por más que se le hable, no van a entender. Y hay personas por ahí que tendríamos que ubicarlas, por eso que creo que se debería predicar a todo el mundo, ¿no? Pero que no todos van a entender. Entonces, no sé si eso es correcto, por ejemplo, es como que eso da pie mucho a lo que es esas, esas corrientes filosóficas, ¿no? Que hablan de que nada tiene sentido, que no, ¿no? Que no hay propósito. Y bueno, eso era mi inquietud, ¿no? Que si esa parte de la Biblia se refiere a eso, que todos ya de cierta manera tienen como que si está definido, ¿no? Su futuro, por así decirlo. Y bueno, esa era la pregunta. Bueno, yo particularmente creo que Dios predestinó a todos los seres humanos para ser santos y irreprensibles delante de Él en amor, como dice Efesios capítulo 1. O sea, yo creo en una predestinación electiva y no selectiva. ¿Cuál es la distinción? La predestinación selectiva es como si Dios hubiera seleccionado algunos para ser salvos y otros no. Yo no creo en eso. Yo creo que Dios eligió a todos para ser santos e irreprensibles delante de Él en amor, como dice Efesios capítulo 1. Ahora, hay dos puntos ahí. Yo creo que Dios nos eligió a todos nosotros para ser santos y irreprensibles, pero escribió a lápiz y no a caneta. ¿Viste? ¿Cómo se dice esto en español? Lapicero. 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 Pero cuando vos escribís con lapicero, ¿podés borrarlo o no? Con corrector, pero se queda feo, pues. Ah, bueno. ¿Y cómo se llama la otra cosa que es parecida con esa, pero vos podés borrarlo? Lápiz. Lápiz. Bueno, lapicero y lápiz. Dios nos eligió a todos los seres humanos, pero lo escribió a lápiz y no a lapicero. Y nosotros tenemos el borrador de nuestras decisiones en nuestras manos. Si yo tomo una decisión equivocada, escogiendo pecar, yo borro lo que Dios predestinó para mi vida. Porque Dios nos predestinó escrito a lápiz y no a lapicero. Todos nosotros tenemos el borrador de nuestras decisiones en nuestras manos. Dependiendo de la decisión que cada uno de nosotros tomar, vamos a borrar lo que Dios escribió para nosotros. Por ejemplo, Adán. Adán había sido predestinado para ser santo, pero él borró con su mala decisión. Saúl había sido predestinado para ser santo y Dios quería que él fuera rey de Israel, pero él borró esto y arruinó todo el propósito que Dios tenía para su vida con su pecado. Salomón también. Dios tenía un propósito específico para Salomón, pero el final de su vida, él se apartó del Señor por causa de las mujeres y empezó a adorar otros dioses. Sansón también. ¿Por qué? Porque lo final es lo que cuenta. Uno puede empezar bien, pero terminar mal. Y otro puede empezar mal y terminar bien, como el ladrón de la cruz. Ah, eso te iba a decir, Ahora, el ladrón de la cruz. sí. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar para todos. Cuando caer en tierra buena, llevará fruto.
hay 25% de chances de caer en tierra buena, porque hay 4 tipos de tierra. Una lleva fruto. Entonces hay 25% de chance de sembrar en una tierra buena. ¿Qué voy a hacer? Sembrar para todos. Cuando caer en una tierra buena, llevará fruto. Sí, Dios no nos destinó, Dios nos predestinó. Pero fíjate y cuidado con tus decisiones, ¿eh? Dependiendo de tus decisiones, puedes borrar lo que Dios tiene para tu vida. Cuidado.